Exocoordenadas, un canal de tecnología sobre la orientación y la navegación. Mi nombre es Pablo y hoy en Exocoordenadas vamos a hablar sobre el DGPS, una de las ayudas radioeléctricas usadas en faros modernos. En 1920, los faros empezaron a usar señales radioeléctricas para ayudar a la navegación, primero con el radiofaro, y luego, en 1966, con la baliza radar o Racon. El tema es que 3 décadas después, en 1996, los faros empezaron a usar otra señal radioeléctrica más. Hablo del GPS diferencial o DGPS. Esta vez para complementar el GPS a bordo de los barcos, haciéndolo mucho más preciso. Pero antes de continuar, ¿qué es el GPS? Pues el GPS es una tecnología de posicionamiento global muy extendida, seguro que la conocéis. Usa una constelación de unos 30 satélites en órbita alrededor de la Tierra, a unos 20.000 kilómetros de altura, más o menos a mitad camino entre la Tierra y la órbita geoestacionaria. Los barcos, los aviones, los móviles, todos suelen llevar un receptor GPS. Este receptor GPS recibe la señal de los satélites para calcular tu posición en la Tierra, tus coordenadas. El receptor GPS calcula tu distancia a cada uno de los satélites midiendo el tiempo que tarda en llegarle la señal de cada uno. Pues el tema es que la posición que te da el receptor GPS tiene un error, porque la señal tiene que atravesar toda la atmósfera. La atmósfera retrasa la señal y el retraso cambia continuamente porque la atmósfera cambia continuamente. Vale, ahora sí, hablemos ya del GPS diferencial. El DGPS complementa a los receptores GPS y los hace más precisos. Si enciendes el receptor GPS y no te mueves del sitio, verás como la posición que te da deambula continuamente unos metros alrededor de tu verdadera posición, a causa de este error. El principio básico del GPS diferencial es que si tienes dos receptores GPS que están cerca uno del otro, el error en cada uno va a ser muy parecido, porque la señal que les llega atraviesa prácticamente la misma atmósfera. Si vamos en el coche y queremos corregir ese error de la atmósfera, pues podemos poner otro receptor GPS en una posición fija y conocida. Entonces, el DGPS calcula ese error porque sabe su verdadera posición. Por ejemplo, el error ahora es de 4 metros al este. El GPS de nuestro coche recibe esa información y es capaz de corregir el error. El GPS diferencial continuamente está obteniendo la posición que le da su receptor GPS y comparándola con su posición real. Y así está siempre calculando y transmitiendo el error. Por ejemplo, un minuto más tarde, el GPS del coche nos da de nuevo la posición con otro error diferente. Y el GPS diferencial nos dice que el error es ahora de 3 metros al oeste y 1 metro al sur. Y muy básicamente así es como funciona el GPS diferencial. Usando la señal de GPS de los faros, el error del GPS de los barcos se reduce a tan solo unos pocos centímetros, en vez de varios metros. Si visitáis un faro, podéis saber si tiene GPS diferencial porque cuando lo tiene, suele haber 3 o 4 conos blancos apuntando hacia arriba en lo alto de la torre, en la cúpula. Aquí vemos el faro de Finisterre, en La Coruña, que tiene 3 conos. Aunque no todos los faros tienen DGPS, porque no hace falta, porque cada DGPS tiene un gran alcance. Por ejemplo, a finales de los 90, en España pusieron en marcha 18 estaciones DGPS en los faros costeros, cubriendo completamente una franja de 100 kilómetros paralela a la costa. En la actualidad, más de 20 años después, aún hay estaciones de GPS funcionando en faros.
Pero parece ser que la tendencia es a ir retirándolas, porque en estas 2 últimas décadas el sistema GPS, tanto los satélites como los receptores, han ido modernizándose y se han vuelto más y más precisos, y el DGPS pues ya no hace tanta falta. Por ejemplo, Australia retiró las estaciones de GPS de sus costas hace muy poco, en julio de 2020. Además de que la precisión del GPS ha aumentado, otra razón por la que el DGPS de los faros se va retirando es porque hoy en día ya existen servicios modernos de DGPS por satélite, que complementan o sustituyen la señal DGPS de faros y otras estaciones terrestres. Y aquí acaba este capítulo. Os dejo con una curiosidad. En topografía, a menudo llevan un aparato de GPS portátil para producir su propia señal de GPS y así medir grandes terrenos con precisión y comodidad. Pues aquí termina nuestro viaje de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Si te ha parecido interesante, compártelo y cuéntalo. Nos vemos en las siguientes coordenadas.